Estimados alumnos, bienvenidos a su clase de títulos valores. En esta clase estaremos hablando ya sobre títulos valores en particular y nos dedicaremos entonces en esta oportunidad a analizar la conocida como letra de cambio título valor. Para ello entonces, pues vamos a empezar con algunas generalidades que quiero de pronto ponerlas de presente ante ustedes. Esta es una letra de cambio, este es un documento de contenido crediticio, es decir que su regla general es que contiene allí involucradas obligaciones dinerarias y como hablamos en cierto momento, obligaciones dinerarias quieren decir que tienen dinero para el caso de Colombia, que es reconocido en la ley 31 de 1992, hablamos del peso colombiano, sin que esto quiera decir que no se pueda agregar obligaciones en dólares como hablamos en clases anteriores. Es importante para un buen curso de este tema que ustedes logren obtener una letra de cambio independientemente cuál sea el formato. Este es un formato que no es de una gran distribuidora o por lo menos no conocida. Entonces ustedes pueden buscar la que tengan más cerca para hacerle un análisis completo a la misma, en donde ustedes podrán encontrar, por ejemplo, acá para esta letra, la denominación, el espacio para el número, el espacio para el valor, la ciudad, la fecha, la indicación de quiénes señores, cuáles son los que van a realizar el pago, quiénes son los que a quién se le va a pagar, quiénes van a realizar el pago, a la orden de quién, la cantidad en letras, encontrarán también si hay número de cuotas, encontrarán el interés de plazo, encontrarán el interés de mora, también la dirección y teléfonos de los girados, o sea, los que aceptan los títulos, encontrarán también el espacio para el girador, que es quien suscribe el título inicialmente, un espacio para huellas, encontrarán un espacio para aceptación y unas instrucciones de diligenciamiento que por lo general se agregan detrás de este tipo de títulos. Aquí va a ser importante que nosotros tengamos ese acercamiento a las letras de cambio, ya que hay diferentes letras, diferentes tipos, y pues es importante que al analizarlas encontremos si hay lugar a error o si por el contrario nos permitiría hacer el negocio jurídico que pretendemos sin correr ningún riesgo. Aunque en lo corrido de esta sesión ustedes encontrarán que las letras de cambio por lo general en su formato original serán insuficientes para lo que se pretende hacer en materia de negociación jurídica. Entonces, pasemos a revisar algunas de las generalidades que hemos planteado para esta sesión. Lo primero entonces, como ya dijimos, es que estamos en presencia de un título valor de contenido crediticio. Lo siguiente que vamos a analizar son las partes o los sujetos que participan dentro del título valor. Y el primero de los sujetos que vamos a ver es el que es el girador, o sea, quien está dando la orden de pagar. El girador entonces se encontrará ubicado en esta parte y es la persona que tiene la vocación de dar instrucción a otro del pago que tiene que hacer sobre ese título valor. Siguiente parte de la letra de cambio, siguiente sujeto, es el girado, o sea, es el que recibe esa instrucción, el destinatario de la orden de pago. Para este caso, el girado estará por regla general de este costado del título y también tendrá indicaciones sobre su dirección y sobre su teléfono. Entonces acá encontramos espacio para escribir nombre, espacio para escribir cédula, espacio para escribir direcciones y espacio para escribir teléfonos. Aquí va una primera recomendación y es que este girado o estos girados pues estén debidamente identificados, no solamente con su número su nombre completo, sino también su número de cédula. Bueno, por otro lado entonces tenemos los girados que son los destinatarios de la orden, que como les digo van de este lado y van de este lado, pero también se suma una figura que da una característica especial que son los aceptantes, que traducen los mismos girados, pero los aceptantes son aquellos que ya han asumido que van a pagar, que son
los llamados a cumplir esa orden de pago que emitió el girado. Por lo tanto, tenemos dos momentos: el girado, que es la persona a la que yo le estoy dando la instrucción de pago, y el aceptante, que es la persona que de esos girados aceptó que va a pagar la obligación. Y aquí también es importante decir que usted puede ser girado, pero hasta que no acepte, pues entonces no tendrá la condición de obligado dentro del título. Por lo tanto, el hecho en que yo lo escriba en la letra y le diga que por favor le pague a una persona, no quiere decir que usted tenga que pagar, porque hasta que no se dé la aceptación, es decir, hasta que usted no suscriba el documento de este lado, pues entonces no estará llamado a cumplir. Y por último, tenemos el tomador o el beneficiario, que es la persona que se convierte en acreedor, o sea, quien se lleva el título, en principio, o puede convertirse también en endosantes o endosatarios, que estarán agregados por regla general en la parte de atrás del título, como lo hemos visto en varias oportunidades. Algunas confusiones que se tienen con las letras, y esto es importante porque podemos cometer errores que impidan que podamos cobrarlas en futuro. La primera confusión está con el girado, el girador, perdón, y el girado. O sea, la persona que está escribiendo la letra con la persona que tendrá que pagarla si acepta la letra. Entonces esta confusión se da porque algunas personas no realizan la operación de la manera adecuada. Acá tiene que estar quien suscribe la letra, que por lo general, es el que debe el dinero, y acá en aceptante tiene que firmar esa misma persona si es él el que va a pagar. Hay otra confusión que se puede presentar, que es la de el girador y el acreedor, o sea, el que es beneficiario, porque la persona que va a prestar el dinero puede hacer el diligenciamiento del total del título y acá firmar. Pero ojo, puede hacer esto siempre y cuando la persona, el deudor, acepte el título de manera inmediata. Porque en el caso en el que no se acepte de manera inmediata, cuando esta persona vaya a reclamar la aceptación y acá yo le diga que no le voy a pagar, entonces simplemente él puede repetir contra el girador. Es decir, que podría cobrarse a sí mismo. Y al operar la confusión de tener una deuda y ser el acreedor, pues entonces no habría lugar a que se le reconozca el pago del título. Y por otro lado, tenemos otra confusión que se puede dar con los endosos, situación que generaría un endoso en retorno, que es cuando el título ha sido endosado en múltiples oportunidades y una de estas personas que quedó, por ejemplo, en la tercera línea, va a recibir el título en la línea 8. Ese endoso en retorno genera una confusión porque lo que hace es liberar a las personas que están en medio de la cadena de los endosos. Siguiendo con nuestra clase, entonces vamos a analizar las funciones económicas que tiene la letra de cambio. La primera de las funciones económicas que tiene es que es un instrumento de cambio trayecticio, que eso lo vimos en anteriores clases cuando hablábamos de la historia del derecho en los títulos valores. Y veíamos que este instrumento en principio generaba la operación de cambio para evitar el cobro de interés. Mejor se cobraba era una comisión por hacer operación cambiaria, es decir, sustituir una divisa por otra, hacer esa operación de cambio. La siguiente función que se tiene es la de instrumento de pago, porque en la medida en la que estos títulos se hicieron conocidos, entonces se fueron acogiendo por parte de los bancos centrales para convertirse en lo que después resulta ser un billete. Por lo tanto, se convierten en medios de pago, ya que con un título usted puede realizar el pago de alguna obligación que tenga con alguien. También tenemos, como yo les mencioné, que es un título que es de contenido crediticio, entonces tenemos como función económica el que sea un instrumento de crédito. Es decir, que se puede agregar dentro de un título valor un crédito al corto, largo, mediano plazo, como se requiera. Y también existe, es viable asignarle como función económica, que es un instrumento de devolución de préstamos. Esto se da es cuando el banco es el que suscribe con los clientes los títulos valores, y entonces estaríamos nosotros en presencia de devolución de préstamos con las entidades bancarias. Ahora, vamos a ver entonces una definición de lo que es letra de cambio de acuerdo a las características que hemos agregado hasta este momento.
La letra de cambio es un escrito, es una orden por escrito que da una persona, o sea, el girador, a otra persona, o sea, el girado, de pagar determinada suma de dinero en un tiempo futuro a un tercero, que es el tomador o el beneficiario, o a quien éste le designe en mérito del endoso. Esta definición es la que Ramiro Rengifo nos agrega en su texto de los títulos valores. Características. Las características del título. La primera característica es que es formal y al ser un título formal requiere el cumplimiento de unos requisitos. Estos requisitos tendrán que ser entonces los generales y los específicos para el título. En esta clase entonces tendremos que analizar los requisitos específicos, pero los requisitos generales son los que analizamos en anterior oportunidad. Y también le hace formal el que sea por escrito, es decir, que acá dentro de este texto pues tengamos contenida esa obligación. Literal, ¿qué significa esa característica? ¿Qué es lo que diga el documento? Es decir, que nosotros tenemos que prever que todo el documento esté debidamente diligenciado con ausencia de algunos requisitos que ya los hablamos en su oportunidad. También como característica dentro del título valor letra de cambio tenemos la autonomía y eso quiere decir que la da un derecho a un tenedor de buena fe. En la medida en la que este título va girando y va negociándose, pues le va asignando un derecho a cada persona que participa dentro del mismo. Y abstracto es que no depende de la relación o el negocio que le dio origen. Por ejemplo, si tenemos un contrato se me ocurre una compra-venta de un vehículo, entonces los títulos que se suscriban para el pago de esas obligaciones, pues son completamente independientes del contrato que le dio origen a estos títulos. Listo, habiendo agotado entonces esta primera fase de lo que significa nuestra letra de cambio, sus características, definición, sus sujetos, etc., vamos a analizar los requisitos. Los requisitos, el primero de ellos tiene que ver con la capacidad o la habilidad que tenga para el ejercicio del comercio. Es decir, cuando vamos a hablar de capacidad, la persona que suscribe el título, pues tendrá entonces que ser capaz de acuerdo a los lineamientos del Código Civil. Y yo tendría que revisar también si en la operación se llega a dar alguna de las causales que nos aparecen a nosotros dentro del Código de Comercio para no poder suscribir los títulos valores. Entonces, de un lado tenemos la capacidad vista desde el Código Civil y por el otro la capacidad vista desde el Código de Comercio. Ahora bien, no podemos olvidar que esto es una actividad, la de suscribir títulos, la que está contemplada en el artículo 20, numeral 5 del Código de Comercio. Por lo tanto, entonces no se nos puede, digamos que no podemos dejar de un lado que tenemos en préstamos comerciales, en préstamos civiles y que por lo tanto acuden las dos normas eventualmente. ¿Cuándo cuando una persona que es capaz desde el Código Civil no puede realizar operaciones con títulos valores desde el Código de Comercio? La primera opción, que se encuentra en un proceso liquidatorio. Cuando una persona ha sido sometida a un proceso liquidatorio, entonces no tiene la oportunidad de suscribir más títulos. Por lo tanto, es deber de nosotros saber si la contraparte, quien es girador o quien es aceptante, tiene la posibilidad de hacerlo o se encuentra sometido a un proceso concursal o proceso liquidatorio. Que no esté condenado por delitos contra el comercio. Estos delitos pues estarán todos agregados dentro del Código Penal y allí nosotros tenemos que revisar a partir más o menos del 296 como al 317, de 320 más o menos, y todos esos delitos contenidos allí tienen que ver con el ejercicio del comercio. Cuando nosotros estamos en presencia de uno de estos delitos y la persona es condenada por un juez de la República en materia penal, este juez puede ponerle como medida accesoria la imposibilidad de realizar operaciones de comercio. Y como ya les dije, el artículo 20, numeral 5, habla de esto, de los títulos, pues sencillamente ha quedado imposibilitado por haber sido condenado por un delito en contra del ejercicio del comercio. Y por otro lado, encontramos aquellos que suscriben las personas
que hacen parte de la rama jurisdiccional o del Ministerio Público. Y esto entonces tiene que aclararse porque recuerden ustedes que en el artículo 23 del Código de Comercio aparecen unas operaciones que no son comerciales, entre las cuales se encuentran aquellas que realizan los servidores públicos. Entonces aquí tenemos nosotros que hacer un muy buen empalme de las dos circunstancias para determinar si la persona se está obligando como persona natural o si se está obligando como parte de una institución pública. Siguiendo con estos requisitos, habiendo agotado ya capacidad, entonces abordemos la que es el consentimiento. Y el consentimiento se materializa con la suscripción del título, es decir, con la firma. La firma en cualquiera de estos lugares, entonces hará que la persona haya aceptado con su consentimiento la obligación y las condiciones que se incorporaron en el título valor. ¿Cuál es el objeto? El objeto, entonces, como requisito, el objeto, dar una suma de dinero. Ya les mencioné que este título valor trata de dinero, es decir, pesos colombianos. ¿Qué tenemos también agregado allí como requisito? Es una orden de pagar, o sea, aquí nosotros encontramos, se servirán ustedes pagar solidariamente en. Eso quiere decir que esta es una orden que se da de pagar algo, lo que traduce en un mandato sin condición. Y acuérdense que estas partes, o sea, es decir, el girador que le está diciendo al girado que le pague al tenedor del título, al beneficiario, eso es un mandato, le está diciendo cuando se acerque esta persona con este papelito, hágame un favor y le paga. Es un mandato sin condición, es decir, que acá nosotros encontramos la posibilidad, aunque esto sí difiere, un mandato sin condición, ya les voy a explicar por qué, simplemente pague el título. Nosotros, lastimosamente por desuso y en este título valor que tengo en la mano no se encuentra, pero también se puede agregar la entrega de documentos. Eso quiere decir que dentro de la presentación del título yo podría decirle, páguele a esta persona si le trae la tarjeta de propiedad, páguele a esta persona si le trae el contrato firmado. Entonces también tengo yo la posibilidad, en esta letra no se ve, pero en otra sí, de tener también agregada como opción el entregar algún documento cuando se presente con el título valor. El nombre. Entonces acá vamos a ver algo que es importantísimo. El nombre del girado, o sea, lo que va en esta parte del título valor. El nombre del girado. Entonces tenemos el nombre del girado, eso traduce el nombre del obligado o los obligados. Entonces, primero encontramos el simple. Eso quiere decir que ponemos acá el nombre y esa persona es la que está obligada a pagar el título. Encontramos también otra posibilidad que es el acumulativo. El acumulativo es porque agregamos el nombre y la palabra y. Ejemplo, Samuel y Carlos. Eso quiere decir que es acumulativo. Y Samuel y Carlos entonces se han obligado solidariamente a pagar ese título valor. Alternativos. Alternativo se traduce en la letra O, es decir, Samuel o Carlos se obliga a cualquiera de los dos a pagar. Es decir, que la persona cuando vaya a hacer la presentación se la puede hacer a Samuel o se la puede hacer a Carlos. Por último, tenemos los sucesivos que son sin especificar. Ejemplo, acá ponemos Samuel, Carlos, Pedro y Juan, sin especificar con la palabra, con la letra I o con la letra O. Cuando no tenemos eso, entonces podemos, o sea, los tenemos sucesivos, podemos cobrarle a cualquiera de ellos sin importar. Por otro lado, tenemos dentro de esos requisitos el ser pagadera al portador, o sea, el portador es decir que el que se encuentre esta letra o el que la tenga en la mano se le va a pagar, o también puede ser a la orden de. Entonces, si agregamos a la orden de Samuel, es decir, que yo llevo el título y lo presento, a la orden mía es que la persona va a pagar, o al portador, eso quiere decir que cualquier persona que tenga este título y se presente, a esa persona debe hacerle el pago del mismo. Ahora vamos a ver un poquito de lo que significan las formas de vencimiento del título valor letra de cambio.
Cuando estamos hablando de vencimientos, encontramos varias posibilidades de vencimiento. Vamos a explicar cada una de ellas. Vencimiento a día cierto, determinado o no. Eso quiere decir que yo pongo una fecha en la cual el título se va a vencer. Es todo. Le pongo que el 15 de abril ese día se vence, es un día cierto, ese día va a llegar. Una fecha determinada. Tenemos otro vencimiento que es el vencimiento a la vista. Ese vencimiento a la vista es que yo tengo el título, no le agregué el 15 de abril, pero simplemente yo a la vista, a la presentación, con la presentación del título, se vence el mismo. Como yo no le agregué una fecha, entonces la presentación no se puede quedar a merced mía que tengo el título. La presentación se debe hacer en un máximo de tiempo de un año. Es decir, que si yo llego un año y un día después, ya la persona no tendría por qué realizarme el pago, porque el vencimiento sobrepasé la fecha de vencimiento que establece el Código de Comercio. Ahora, yo hago la presentación, no tengo fecha de vencimiento, me presento dentro del año y la persona cuando vea el título tiene entonces 8 días para realizar el pago. Eso quiere decir que yo tengo un año para hacer la presentación para que me paguen y tengo 8 días adicionales para que la persona se acerque y me realice el pago del dinero. Siguiente vencimiento. Es el vencimiento a día cierto después de la vista. Es decir, que yo llevo este título y le digo, mire, la presentación para el pago y necesito que me pague el 15 de abril. Entonces ahí traduce eso en vencimiento a día cierto después de la vista. Después de la presentación le dije cuándo era el tiempo que me tenía o cuál era el plazo que tendría para pagarme. Esa fecha entonces tendrá que agregarse en conjunto con el obligado o el girado, que también podrá decir, perfecta, yo le voy a hacer a usted el pago en esta oportunidad. Recuérdense que no puedo hacer la presentación después del año, o sea, si a mí me entregan este título y no dice fecha de vencimiento, podría presentarlo en el día 1 o podría presentarlo en el día 364 antes que se me cumpla el año y de esa manera establecer la nueva fecha de vencimiento. Siguiente vencimiento. Vencimiento a día cierto después de la fecha. Entonces, acá lo que vamos a hacer es, vamos a poner un día y también preciso acá una cosita. Ponemos 10 días después de la presentación. Entonces, ahí es cuando yo tendría que realizar el pago. Pero podríamos también agregar otras palabras, como un mes, o podríamos agregar 15 días, o podríamos agregar, bueno, hay varias posibilidades, semestres y demás. Entonces aquí nosotros tenemos que entender que cuando hablamos de un mes, entonces tendrá que contarse desde el día 15 hasta el día 15, por ejemplo. Si hablamos de quincena, entonces contará 2 semanas corridas. Eso quiere decir que es de lunes a domingo y de lunes a domingo se completan los 15 días. Y por último, la última forma de vencimiento será a día cierto sucesivo. Eso quiere decir que tenemos vencimientos, por ejemplo, cada mes. Sin embargo, pues acá en la letra hará referencia a las cuotas y uno tendría entonces que poner el número de cuotas y la fecha de vencimiento. Esto tiene también relación con vencimientos quincenales, mensuales, trimestrales, semestrales, anuales o como consideren las partes dentro de la posibilidad que tienen de negociar su título. Para cerrar esta primera parte en la que nos referimos al título valor sin las otras dos condiciones que vemos en la siguiente clase, vamos a hablar acerca de los tipos de letras o las clases de letras. La primera entonces será la letra en blanco. Esta letra en blanco es aquella que le faltan requisitos, pero no requisitos de existencia. Es decir, que le falta, por ejemplo, tasa de interés. Recuerden ustedes que la tasa de interés la rellena la ley en caso en el que no se agregue. Le falta una fecha, entonces la fecha de suscripción. Recuerde que la ley se encarga de rellenar ese espacio. Le falta la fecha del endoso, perfecto, no hay ningún problema. Se encarga entonces la ley de hacer el relleno del
título. Pero no le faltan requisitos de existencia, por ejemplo, la firma del girador. Si le faltara la firma del girador, entonces no tenemos el requisito fundamental de existencia del título y por lo tanto no tendríamos una letra en blanco, sino que no tendríamos ni siquiera el título valor. La letra que es incompleta. A la letra que es incompleta, entonces llamaremos cuando le hace falta alguno de los datos que no le quita validez. Ejemplo, le falta la dirección de los aceptantes, del domicilio de los aceptantes. No habría ningún problema con que nos falte esta, porque en todos los casos podría yo demandar ejecutivamente para que se me pague. Nos faltó el teléfono. No hay ningún problema porque yo en todo caso podría hacer la respectiva demanda para el pago. Nos faltó la fecha de vencimiento. No es necesaria, ya les expliqué que podemos entonces, si no tenemos fecha de vencimiento, hacer el vencimiento con la presentación del título a la persona que debe pagar. Encontramos otros tipos de letra. Hay una letra que es conocida como letra de favor, que es una letra que genera un afianzamiento o que genera una garantía. Eso traduce en que yo suscribo la letra y prometo pagar, pero esa suscripción de la letra, por ejemplo acá en aceptada, lo que pretende es que la otra persona realice la operación comercial antes que vengan a cobrarme a mí. Por eso es que se llama de favor, es porque yo estoy confiando en que la persona que gira el título y que dice que yo voy a pagar va a lograr hacer cualquier operación que necesite antes que llegue ese plazo y va a ser él el que realice el pago y no yo como obligado en el título valor. Encontramos letras comerciales, esas letras comerciales pues serán las que respaldan las operaciones industriales o comerciales, es decir, operaciones generales de comercio. Encontramos otras letras que son financieras, que son las que respaldan las operaciones financieras de crédito o préstamos entre los bancos y los clientes. Estas no están tan en uso precisamente porque intervienen más partes. Entonces, usted imagínese que yo suscribo como girador y digo que Pepito es el girado y que va a aceptar, pues se convierte en una inseguridad para el banco y por lo tanto estas letras no corresponden al ejercicio comercial que tiene un banco, sino que al contrario, ellos usan los denominados pagarés, título valor que analizaremos adelante, pero con el que quedan completamente establecidas las partes desde el inicio de la relación contractual. Encontramos también otro tipo de letra que se llama letra de pelota y eso traduce en que tenemos dos personas que necesitan hacer operaciones, entonces una le firma a la otra como girado y la otra a su vez en la misma posición. Eso quiere decir que los dos quedan con títulos valores en los que los dos se respaldan, en los que los dos son obligados y cada uno hace operaciones de crédito con ese título valor. La siguiente clasificación que vemos nosotros de los títulos valores letra de cambio son las aceptadas y las no aceptadas, es decir, las que en este espacio están diligenciadas y las que no lo están. Y eso es importante, no quiere decir que se pierde eficacia, porque a pesar de no estar diligenciadas en este lado, nosotros tenemos la posibilidad de cobrarle al girador. Y es por eso importante que acá el girador sea la persona obligada y no sea el acreedor, porque en el caso en el que se haya puesto el acreedor en este espacio, pues él no se podrá cobrar a sí mismo, porque operaría la confusión y por lo tanto habrá perdido el respaldo que le genera este título valor. Y tenemos letras que son protestadas. Esas letras que son protestadas son las que se han presentado para el pago y sencillamente el obligado dice no le voy a pagar por alguna causal. Esto lo vemos más adelante en la figura del protesto en la letra de cambio, pero de una forma preliminar lo que tendremos acá que ver es que podrían ponerse como excepciones, obligación inexistente, bueno, podrían ponerse varias y esas formas de omitir el pago de la letra, pues sencillamente se considerarán protesto, se tendrán que agregar dentro del título y de esa manera poder hacer la ejecución posteriormente en la instancia judicial. Y acá es importante cuando ustedes estén leyendo su título valor, la letra de cambio que tengan a su disposición, muchas de ellas encontrarán acá que dicen
por esta única de cambio sin protesto. Y eso quiere decir que se ha eliminado de la letra de cambio el protesto, entonces no requiere hacer ese trámite adicional. Esto en la mayoría de las letras de cambio se da, pero tendremos que revisarlo detalladamente. Tendremos que revisar una por una y también tendremos que revisar la figura del protesto en el caso en el que se firme un título en el que no se agregue esta mención. Por último, para cerrar esta primer parte de lo que trata la letra de cambio, vamos a analizar la falsedad en la letra de cambio. Entonces podemos encontrar falsedades frente a las firmas o falsedades frente al contenido. Y esto, que lo vimos en las características de los títulos valores, pues tiene entera relación con la autenticidad de la misma. Eso quiere decir que a la presentación, si yo observo que la letra está suscrita por una persona que no soy yo, pues sencillamente tendría que abstenerme del pago y en el proceso jurídico que se adelante para cobrarme esta letra, yo tendré que poner la tacha de falsedad y desvirtuar que esta letra ha sido firmada por mí. Y de la misma forma nosotros podemos encontrar falsedades frente a lo diligenciado acá. Por ejemplo, frente al valor. Entonces, de esa misma forma, yo podría abstenerme de pagar y sencillamente en el proceso jurídico es donde voy a discutir que el documento no es auténtico y que le hace falta o que le sobra alguna de las características o alguna de las cosas que están allí incorporadas. Les agradezco mucho. En las próximas sesiones entonces veremos lo que se llama la aceptación, lo que se llama pago y lo que se llama protesto, de manera que tengamos agotado por completo la letra de cambio como título valor. Muchas gracias.